No, la buena contemplación de la distancia. O sea, ni muy cerca ni muy. Como fuego. El artículo 6, página 10. Venimos, página 10. Venimos viendo sobre el amor a Dios y la caridad cristiana. ¿Cómo debe vivirse este amor a Dios? Principalmente. Y veíamos la vez pasada amar totalmente a Dios. Y decíamos que el amor, la caridad, el amor a Dios es un proceso, o como dice San Juan de la Cruz, una escala, que vamos ascendiendo escalón por escalón, un progreso siempre, que nunca se acaba hasta la muerte. Y ahora vemos artículo 6, hay que poner medida en el amor divino. Pero medida, yo taché acá, la medida es un modo determinado y único. Medida es un término muy matemático para nosotros, entonces evitémoslo. Ya después aparece la palabra medida, pero ahora no es cuestión matemática, es muy distinto. La página 10. Hay que poner una manera o un modo determinado y único en el amor a Dios. Esa sería la pregunta del planteo. Hay muchas maneras de hacer las cosas bien, ¿no? Según dicen los entrerrianos, hay como 30 maneras distintas de tomar mate. 30 maneras buenas y alguna mala, según dónde compramos la yerba y todas las cosas, ¿no? Todas las cosas humanas tienen maneras distintas. Las cosas matemáticas no, por eso evito la palabra medida, ¿no? Las matemáticas es de una manera solamente, un modo único y determinado en las matemáticas, o en otras actividades, ¿no? Pero en lo humano, las cosas humanas, la política, por ejemplo, en el arte, no hay una manera única y determinada de pintarlas. Puede ser con acuarela, con témpera, al óleo, con no sé qué y no sé cuánto. Lo humano, las ciencias humanas, por decir de una manera, la actividad humana, es de muchas maneras diversas. Y el amor a Dios, que es una actividad humana, justamente, aunque sea inspirada por Dios, por infusión divina, o sea, como he visto tantas veces, es una acción humana. Entonces no hay un modo determinado y único de amarlo a Dios. Pero pone objeciones, objeción primera, la esencia del bien consiste en el modo, la especie y el orden, como dice San Agustín. Acá dice medida, pero suprimamos medida, ¿no? En el libro sobre la naturaleza del bien. Ahora bien, el amor de Dios es lo mejor en el hombre, según las palabras de San Pablo en la carta a los Colosenses. Sobre todas las cosas tener caridad. Por tanto, el amor de Dios ha de tener medida, es decir, ha de tener un modo determinado y único. Esa es la objeción. Segunda objeción, San Agustín escribe en el libro sobre las costumbres de la Iglesia Católica. Dime, te ruego, ¿cuál es el modo del amor? Pues temo inflamarme, incendiarme, enardecerme más o menos de lo necesario en el deseo y el amor de mi Dios. Ahí en latín dice modus, no medida. Claro, sí, modus. Yo, después pensándolo, porque a veces pienso, y dije, no, medida es una palabra muy matemática que después aparece, pero acá no, acá es modo.
A San Agustín no se plantearía el tema si no hubiera modo en el amor divino. Por tanto, el amor divino tiene un modo determinado y único. A eso se refiere, ¿no? Es una objeción muy sonsa esta, la pone San Tomás a los 11. Tercera objeción. En San Agustín leemos igualmente un comentario al Génesis que hace San Agustín. Modo es lo que a cada uno, lo que da a cada uno la propia medida señala. Ahí se usa la palabra medida. Por eso el modo se hizo algo determinado. Pues bien, la razón, inteligencia humana, y más aún la prudencia, porque pensar todos pensamos, pero no siempre pensamos prudentemente, juiciosamente, diríamos. La razón es la medida tanto de la voluntad humana como de la acción exterior. Es decir, hay que pensar qué hay que amar y qué no hay que amar. Es la medida de la voluntad. O hay que pensar a quién hay que amar más y a quién hay que amar menos. Y de la acción exterior, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar antes de obrar y no pensar después de obrar, como hacemos casi siempre. Por consiguiente, del mismo modo que en el efecto exterior, sin las obras de la caridad, debe darse un modo determinado por la razón, determinado según las palabras del apóstol, que sea razonable vuestro obsequio, se refiere a Dios, ¿no? Ofrecer a Dios un culto razonable, eso lo hemos estudiado el año pasado, me parece. Debe darse un modo, igualmente en el acto interior del amor a Dios. Bueno, vamos a la cuestión. Contra esto está lo que dice San Bernardo, el texto famoso, en el libro sobre diciendo de cómo amar a Dios. La causa de amar a Dios es Dios, el modo, amarlo sin modo, o amarlo sin medida, o como quieran traducir. ¿Por qué? Fíjense que cuando habla de la caridad, Santo Tomás nos recuerda que la caridad debe ser ordenada, como hemos visto muchas veces. Entonces es lógico y es prudente y es cristiano amar más a mis padres que a los padres del vecino. Hay un orden jerárquico en el amor. No puedo amar por igual. Lo mismo el amor a la patria. Hay que amar a Argentina y a los demás países. A los chilenos no sé, pero también hay que amar a los chilenos, ¿no? Pero primero a Argentina, y no al revés, no primero a los chilenos. No hay que favorecer más a los chilenos que a los argentinos. O sea, el presidente de la República debe cuidar que las riquezas nuestras nos enriquezcan a nosotros y también colaborar con otros, y no al revés, ¿no? Que enriquezcan a los de afuera y acá nos quedamos sin nada. Porque el amor es ordenado, el amor humano, el amor cristiano, pero tiene que tener un orden, no es de cualquier manera. Ahí está. Pase. Permiso, buen día. Pase. Buen día. Pase, que venir acá. Toma asiento. Tanto. Ahí tiene. Bien. Disculpe. Amar ordenadamente, no de cualquier manera. Esa parte de la caridad y del amor humano simplemente tiene que ser así. Respuesta. Como es claro en el texto que pone de San Agustín, el modo implica una determinación de la medida. ¿Ve? Por eso le decía, el título del artículo es: hay que poner un modo determinado y único del amor a Dios. El modo sí es una determinación. Entonces, por ejemplo, y bueno, ¿de qué modo o manera hay que manejar el auto? Hay un modo o manera determinado. Por la derecha, los que van rápido por la izquierda,
en el semáforo en rojo frenar, en el verde avanzar. Hay una determinación, aunque sea genérica, de cómo hay que manejar. Ser consciente de lo que se hace. Pero de una manera determinada, no de cualquier manera, no a lo loco, Claro. sino sabiendo, pensando. El modo implica una determinación de la medida, y esa determinación se da tanto en la medida, en la medición, digamos así, como en el objeto medido. Ya vamos a ver cómo. De efecto, en la medida se da esencialmente, es decir, por ejemplo, el reglamento de conducción. Cuando usted va a rendir examen para adquirir el carnet de manejar, tiene que haber estudiado el reglamento, que es la medida para saber quién es buen chofer y quién es un mal chofer. Cuando fui a rendir, tomar el examen saqué 9.90. Por la vista más o menos, pero alcancé la medida que establece el reglamento, hasta dónde va la vista si uno usa un bastón blanco para andar. Y después estacionar. Te ponen dos caballetes así, es una medida determinada, según el auto de cada uno. Bueno, estaciona. Había no digo quién, que estaba 20 maniobras y se no pudo estacionar. No se adecuó a la medida del reglamento. No le dieron el carnet. Yo con 2 maniobras hice me felicitaron y tal. Alcancé la medida. En la medida, esta determinación se da esencialmente, porque la medida es determinativa. Es decir, la medida da el modo o medida. La regla, el reglamento de conducir me indica cómo tiene que ser. Si la medida o la regla es la que determina y modifica, si tal modo, a los otros, ¿sí?, a los que van a rendir el examen. En lo medido, en mí, por ejemplo, se encuentra en la medida según otro, es decir, en cuanto alcanza la medida. Es decir, saqué 9.90, casi llego a 10, de verdad llega a 10. Entonces, en la según cuánto me acerco a la regla, que es el reglamento de conducción, soy mejor o mejor conductor. Por eso, en la medida no puede haber nada sin modo o medida. Si el reglamento es así, y está supuestamente bien hecho. Pero la cosa medida, yo, que voy a rendir examen, la cosa medida es sin modo, hasta que demuestre que sé manejar. Yo sé manejar hace más de 30 años que manejo, o 30 años que manejo. Y aprobé los exámenes. Pero la cosa media, así yo no soy Reutemann ni Fangio. Entonces yo tengo que adaptarme al reglamento de conducción. En cambio Fangio estaba por encima de todos los reglamentos. Fue campeón mundial 5 veces, creo, 4 veces. En cambio yo no estoy por encima de todos los reglamentos de conducción. Yo tengo que adaptarme, amoldarme y tratar de alcanzar esa medida, y tratar de manejar como mandan los reglamentos. En más o menos, por defecto, exceso de efectos, sí, bueno, más o menos, porque no todos manejamos perfectamente. En todos los apetecibles y agibles, aquí entra la moral, en todo lo que hay que desear y hacer, la medida es el fin. Ya que la razón de lo que deseamos, ya que de lo que deseamos y de lo que hacemos se toma del fin, como muestra Aristóteles, etc., ¿no? Y bueno, yo deseo viajar a Buenos Aires a ver mis familiares, y por tanto tengo que ir a comprar el boleto del colectivo. Es decir, lo apetecible, los deseos, y lo agible, lo que hay que hacer. La medida es el fin. Si tengo que ir a Buenos Aires, compro boleto en tal empresa. Si tengo que viajar a la China, tiene que ir en avión.
Según el fin, se determina qué es lo que debo desear y lo que debo hacer. Ahora bien, dice, por eso el fin tiene modo en sí mismo, no medida sino modo. Lo que conduce al fin, los medios que hay que hacer para alcanzar el fin, tienen modo o medida en cuanto está proporcionado con el fin. Esta es esa famosa frase, el fin justifica los medios, pero la vamos a dar vuelta y decimos, el fin justo necesita medios justos. Entonces yo quiero ir al cielo, quiero ser santo, es el deseo de la santidad, el fin que busco. Tengo que realizar acciones que no sean pecados, por lo menos. Hacer el honor al mérito. Claro, efectivamente. Pero si yo digo el fin justifica los medios, significa que para hacer un fin bueno puedo utilizar cualquier medio malo. Como cuando tiran la bomba atómica los yanquis, Hiroshima y Nagasaki. El fin era bueno, hay que terminar con esta guerra. En vez de rendirse, mataron 600.000 en pocos minutos, ¿no? Bombardearon poblaciones civiles. Sí. Utilizaron un medio, no solamente según las leyes malos, sino según Dios también. El asesinato indiscriminado de la población, etcétera, etcétera, por un fin bueno, que era terminar con la guerra. Instauró la santa democracia, la sacrosanta democracia. Lo que conduce al fin, si los medios que utilizamos adopta la medida, el modo proporcionado a ese fin. Si yo quiero un fin malo, utilizo medios malos, está bien, es proporcionado. Alguna cosa buena hay que hacer de vez en cuando, pero si yo quiero asaltar un banco, robar un banco, bueno, para eso capaz quizás tengan que matar a alguien. Bueno, está bien, es proporcionado. Por eso en las películas yanquis, cuando asaltan un banco están 20 minutos tirando tiros por todo el lado, porque el fin es malo. De los medios malos son proporcionados al fin, pero tengo que tener algunos medios buenos, con lo que las balas, las ametralladoras funcionen, que el que maneja el auto sepa manejar bien, porque no puede existir todo malo. El mal no puede ser nunca absoluto, siempre se fundamenta en algún bien, algo bueno tiene que haber. Entonces por lo menos el auto que funcione y la ametralladora funcione bien. Siempre los medios toman su medida o su modo, su manera determinada del fin que buscamos. Por eso decía, si queremos ir a la China, no podemos ir en colectivo. No es un medio proporcionado el colectivo para llegar a China o a Japón. El avión sí, o el barco. No cualquier medio es proporcionado con ese fin. En efecto, el médico no pone límites al restablecimiento de salud, que es la finalidad del médico. Busca por todos los medios, incluso por medios que por ahí no son tan correctos, pero probemos, ¿no? Vieron que los médicos, la mayoría de los médicos no creen en las medicinas alternativas, como los llaman, ¿no? Entonces, si usted le habla de homeopatía, un médico se pone furioso, dice que no, que son brujería, que lo otro, ¿no? Pero hay un médico anti-homeopático, y tiene un hijo enfermo, y no se curaba, recurrió a la homeopatía y se curó del cáncer del hijo. Y entonces se hizo homeópata él. ¿Por qué? Porque no hay límites en el fin que buscamos. Y todo tiene su ciencia. No hay límites en el fin que buscamos. No hay un modo determinado y único. El fin no tiene una determinación. El fin es el fin, hay que alcanzarlo. Los medios, dice, los remedios de la medicina, las pastillas, ¿no? Los remedios que hay que utilizar tienen un modo determinado. ¿Ves? Si yo a mí me duele la cabeza,
No puedo tomar 20 café aspirinas, porque reviento, tomo una o dos. Y si me duele el hígado, no puedo tomar 50 pastillas de pataquina, sino, bueno, una. Y si estoy sano y tomo café aspirina, me hacen mal. Los remedios, los medios para alcanzar un fin, deben ser, dice, no los da en toda la cantidad que se pueda, no, en proporción a la salud. Y si no hay proporción, no se alcanza la salud en medicina. Excederse o faltar a la proporción de vida sería sin medida, sin modo, por acá, inmoderado, sin el modo, sin la manera determinada para esa proporción. Entonces el médico te dice, bueno, esta pastilla tome media pastilla, no tome una, tome media, porque la proporción para alcanzar la salud es media pastilla. Y hay pastillas que ya vienen listas para cortar en 2 o en 4, porque la proporción es necesaria. En ese caso sí es un modo, una manera determinada y única en los medios. La pastillita tiene que ser media pastilla o un cuarto. Hipócrates decía que la diferencia entre un remedio y un veneno está en la dosis. En la dosis, ¿sí? Porque si usted lo muerde una víbora, un poquitito nada más, capaz que le hace bien. Pero si le muerde y le inocula todo el veneno. Pero justamente el remedio contra la picadura, la mordedura de la víbora está en el veneno de la víbora. Bueno, pero si no hay proporción, no se alcanza el fin. Por eso, la proporción de los medios, de las acciones intermedias, es un modo determinado y único, mientras que el fin es total, digamos así. Pues el fin de todas las acciones y afectos, del obrar y del querer humanos, es amar a Dios, ese es el fin. Y por este amor máximamente alcanzamos el fin último, que es la visión beatífica, el cielo. En consecuencia, en el amor a Dios no se pone un modo, es decir, una medida o una manera determinada y única, como si fuera una cosa medida, susceptible de más o menos, sino como se encuentra en la medida en donde no puede haber exceso y en donde la perfección es tanto mayor cuanto más se acerca a la regla, a la norma o a la medida absoluta. Y por eso, cuanto más amado es Dios, tanto mejor es el amor. Amar a Dios sin medida o sin modo o sin manera determinada. Por eso decimos, como toda la teología cristiana, la caridad sobrenatural es la regla o medida de todas las acciones humanas, de todas las virtudes. Porque si yo doy limosna por amor a Dios, es una acción cristiana que me acerca a Dios. Pero si yo doy limosna por UNICEF, me acerca a UNICEF, a las Naciones Unidas, me acerca a Dios. El modo o la manera determinada y única de todas las acciones y deseos es la caridad. Y ella no tiene medida, porque es lo que nos realiza o nos une al fin que es Dios. Por eso cuanto más amado es Dios, tanto mejor es el amor. En cambio, cuanto más aspirinas tomamos, no es mejor. En la materialidad, como muchas veces les he dicho, cuanto más veces comulguemos, no somos más santos, porque no es la cantidad lo que me da la santidad, sino la proporción con el fin. Y esa proporción no se da por la materialidad de la hostia, sino por la devoción sincera y el amor y la caridad que ponemos en el momento de comulgar. Esa es la proporción, porque la comunión, la Eucaristía, ¿no? Comulgar,
busca para unirnos a Cristo, ¿no es cierto? Que tiene su parte material, que es ir a misa y acercarse a comulgar, y su parte formal, o propiamente dicha o específica, ¿no?, que es la devoción, la verdadera devoción. Si falta la verdadera devoción, por más que comulguemos 10 veces por día, no nos unimos más a Dios, porque lo único que no tiene medida es el amor, pero el comulgar tiene medida, un modo determinado. Entonces, por ejemplo, yo voy a misa por curiosidad, digamos, ¿no? Y voy a misa con los ortodoxos griegos, que no están en comunión con el Papa, con Roma. Y para ver cómo es la ceremonia, porque es lindo, ¿no? Hay mucho incienso, hay luces y un montón de firuletes que son lindas. Esa curiosidad piadosa, digamos así, ¿no? Bueno, por ahí no puedo acercarme a comulgar, porque es una iglesia, aunque es cristiana, pero no es la iglesia católica. Y la comunión eucarística incluye la comunión en la misma fe y la misma iglesia. Entonces, yo he ido alguna vez a una misa así, como dice, de la iglesia ortodoxa, no por curiosidad, por devoción, ojo, pero no comulgué. Porque no es cuestión de comulgar en la materialidad del hecho, sino en amar. Amar sí, siempre. Es un acto solemne. Amar es un acto perfecto, ¿no? Y siempre, y en eso nunca hay que dejar de amar, y en eso siempre hay que amar más a Dios, más, porque nunca se agota el fin, o sea, el fin no tiene una manera determinada y única. Los medios que llevan al fin, sí. Y ahí se produce una obra milagrosa. Y esa manera determinada y única de las acciones intermedias es la proporción con el fin. Y esa proporción es amar. Entonces, como dice San Pablo, sea que comamos, sea que vivamos o durmamos, hacerlo todo por la gloria de Dios. Es un modo de amar a Dios. Cualquier acción, darle un vaso de agua a un sediento por amor a Dios, nos abre la vida eterna. Un vaso de agua, por supuesto, porque no es por la cantidad, por los litros. No es como decía el padre Ignacio allá de Rosario, ¿no? Tienen que tomar todos los días 2 litros de agua bendita. Y 2 litros de agua bendita es igual que una gota de agua bendita, porque lo formal es la bendición, no la cantidad de agua. Es un cuento chino, un cuento hindú, parece que es hindú, no me acuerdo, ¿no? Pero no es así. La proporción es esa bendición que el sacerdote pone en el agua. Esa bendición es la que me acerca a Dios, y no 2 litros de agua, es mucho. O de comida. Una señora que en la misa de la PRG, si no le tocaba la gotita, y ella se ponía, siempre me decía, pero déjame tomar corriendo y... O sea, para que le caiga la gota. Claro, la gota. Si no le tenía contacto con la gotita, no le llegaba el sacramental. No llegaba la bendición de Dios. Claro. Y no, la bendición en proporción al fin, que está el amor de Dios hacia nosotros y la respuesta de amor de nosotros hacia Dios, pero no por la gota. Vamos a las respuestas. Respuesta a primera objeción. ¿Se entiende hasta ahora, no? Lo que es por sí mismo es mejor que lo que es por otro. ¿Qué significa esto? Es mejor ser sabio que ser ayudante del sabio. Como en la universidad, que la ayudante de cátedra. Supuestamente tendría que ser que el profesor, que es un sabio, da, ¿no es cierto?, las enseñanzas fundamentales de su materia, esenciales y mágicas, ¿no? Y el ayudante de cátedra toma los exámenes, por ejemplo, hace las cosas menores. Porque es mejor lo que es por sí mismo y lo que es por otro. Por eso la bondad de la medida, que tiene modo por sí misma, es mejor que la bondad
de lo que es medido, de los medios, que tiene el modo por otro, y así la caridad, que tiene modo como medida. ¿Se acuerdan? La caridad es la regla absoluta y principal o máxima de todos los quereres y todos los obreros humanos, y así la caridad, que tiene modo como ella mide a todos y nadie la mide a ella, sobrepasa las otras virtudes, que tienen modo como las cosas que son medidas. ¿Sí? El modo cristiano de dar limosna es por amor a Dios, no por amor a UNICEF, ni por amor a no sé quién, o por lástima, ¿no? Porque le da lástima a la gente que sufre. Bueno, está bien, pero no es virtud cristiana. Si falta esta medida, que es la caridad, esta norma o regla, o tal vez la forma que da sentido cristiano a todas las acciones virtuosas, es la caridad. Y todas las acciones virtuosas deben ser medidas o normalizadas o reguladas o formalizadas por el amor a Dios. Entonces sí, son virtudes cristianas o son acciones cristianas. Y en la tercera objeción vamos a ir: el afecto, cuyo objeto está sometido al juicio de la razón, debe estar medido por ella. Hay que pensar, hay que, como decíamos, amar ordenadamente. Amar primero a mis hijos y después a los hijos del vecino. Sometido al juicio de la razón, hay que pensar. La respuesta a la tercera objeción. Pablo II dijo que el amor vence siempre. Vence siempre, razonablemente, acuérdense. El amor, como se acuerdan siempre que decía Santa Teresa, no quiero devociones bobas. No es de cualquier manera el amor, no es bobo. Por eso San Pedro dice, hay que hacer bien a todos, primero a los hermanos en la fe, y también al resto, por supuesto, pero primero, es razonable, no bobo. Acuérdense de la novena a la sandalia de San Antonio, que le mostré la otra vez, ¿no? Es una devoción boba, irracional, es irracional. La novena a Gauchito Gil está dentro de lo razonable, por lo menos un personaje, qué sé yo, pero la sandalia de San Antonio es irracional. Debe estar regulada por la razón, por la racionalidad, por la prudencia, como le decía. Si no solamente pensar, sino ser prudente, ver esto está bien o está mal. El discernimiento, lo que está bien y lo que está mal, en todas las cosas, y en las cosas de la religión más que nada, ¿no? Por eso al Gauchito Gil no hay que rezar, pero menos a la sandalia de San Antonio, por más que sea de San Antonio, y es así tocada por San Antonio. Como había una señora, venía a misa, ¿no? Y cuando comulgaba, yo daba la comunión y después me tocaba así, por devoción. Le pegué un reto. No, así, el asunto de recibir a Cristo, no tocarle así a sacerdote. Este afecto, cuyo objeto está sometido al juicio de la razón, debe estar medido por la razón. Pero el objeto del amor divino, ya cambia el asunto. Todos los amores intraterrenales, por decir así, o creaturales, deben ser razonables. Pero el objeto del amor divino, que es Dios, excede el juicio de la razón. Como hemos visto tantas veces, no hay proporción razonable entre Dios y nosotros. Por tanto, amar a Dios no es medido por la razón, sino que la excede. No deja de ser razonable, prudente, pero es más allá de lo razonable, no contra la razón, sino según la fe, que es, ¿no? Por eso dice el padre Leonardo Castellani, dice, hay un proverbio que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero yo digo, dice Castellani, más vale 100 pájaros volando y no uno solo en la mano. Porque la prudencia sobrenatural excede la razón.
no la suprime, no es irracional. Y es razonable, porque 100 pájaros es un asado lindo, una comida. Y un solo pájaro, mira los pajaritos, ¿qué va a comer los pajaritos? Se de hambre, por las puras plumas. Pero 100 pájaros va a ser un guiso. Una buena polenta. Polenta con 100 pajaritos, ¿no? Entonces, es razonable que más vale 100 pájaros volando que uno solo en la mano. Y es prudente, pero con una razonabilidad distinta de la mundana, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el amor de Dios excede el juicio de la razón, no es medido por la razón. Y no hay semejanza entre el acto interior de la caridad y los actos exteriores de la caridad. El acto interior de la caridad tiene razón de su fin, o sea que el último bien del hombre consiste en la unión del alma con Dios. Es el último bien, es decir, el bien máximo, no último, al final no es al final de todo, sino en la plenitud. Es el último, yo digo plenitud, perfección, totalidad, es la unión del alma con Dios. Eso es lo máximo que hay que desearlo, por supuesto que sí, ¿no? Es un acto interior. Las acciones exteriores, sí, tienen que ser, como dice acá, regidas por la razón. Ir a misa, ¿no? Hay que pensarlo, hay que saber los horarios de misa, hay que tomar el colectivo, esto y lo otro, etcétera. Hay que saber leer, hay que estudiar catecismo y la acción exterior. La acción interior, que es el deseo y el amor, eso no tiene medida. Los actos exteriores, en cambio, son medidos hacia el fin. Acá tienen su medida o su determinación proporcional conforme al fin. Y como el fin último, el fin perfecto, máximo y último, es la unión del alma con Dios, todo debe regirse según ese fin último. Por eso... Pero si se falta misa el domingo hay que confesarse. Bueno, si faltaste porque no te importa ir a misa, es pecado. Si faltaste porque no pudiste, no es pecado. Entonces, si uno desprecia la misa, sí, digo, tiene que arrepentirse, confesarse, evidentemente. Es un medio proporcionado, pero nada más que proporcionado, ojo, porque si estoy enfermo y no voy a misa, no es pecado. Lo que sí siempre es proporcionado es amar a Dios, es decir, la devoción verdadera. Pero las acciones exteriores, a veces sí, a veces no, depende, ¿no? Por eso digo, lo que llamamos, lo que dicen los santos, la unión mística con Dios, eso siempre tenemos que desearlo. La unión mística, como decía San Juan de la Cruz, no como Goniméndez de la metafísica, sino como los santos enseñan, ¿no? La unión mística, ¿qué es? Oscura, sobrenatural y amorosa. Esa es la unión con Dios, que es el bien último. Así que al fin de los fines, digamos, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que hemos hecho y que hemos guardado y que hemos no sé qué, nos llevaron a la unión mística con Dios. Por eso dice Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma y si no se une a Dios? ¿De qué le sirve ganar? Como el diablo le dice a Cristo, si me adoras a mí, le dice el diablo, te daré todos los reinos del mundo. Pero es mucho todos los reinos del mundo, ¿no? Es interesante, en cualquier cosa. Pero en vez de amarlo a Dios, adorar al diablo. No, la unión mística es el bien último, el bien perfecto y la plenitud del ser humano, la unión mística con Dios. Entonces sí, y por eso deben ser medidos tanto, los actos exteriores en cambio son medidos hacia el fin, es decir, en la medida o en la manera que son proporcionados con el fin, entonces son acordes al fin. Como decir, si el fin es bueno, los medios, los actos exteriores deben ser moralmente buenos para que sean proporcionados al fin.
Por eso deben ser medidos tanto por la caridad como por la razón. Porque todo lo gran humano tiene un elemento interior que es la voluntad, el querer, el deseo. Y eso se mide por la caridad, que no tiene límites, que es desmedida, por decirlo de una manera, ¿no? Y que nunca es suficiente, que siempre podemos más. Pero, y también por la razón. ¿Por qué? Porque un obrar exterior que debe ser prudencial, que debe ser justo, informado por la caridad. Entonces, la política cristiana tiene estos dos elementos: la razonabilidad. Si el gobernante, dice Santo Tomás, tiene que ser prudente, no puede ser cualquier papanata gobernar un país o un convento. Un convento gobernado por un papanata es lo peor que puede existir. Es horrible, es peligrosísimo. Como dice el padre Castellani, había un monje que venía escapándose. Y entonces lo encuentra con gente, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me vengo escapando. ¿De qué se escapa? ¿De la viuda negra? No, algo peor, dice. ¿De qué escapa? De no sé qué, de la DGI. No, de un superior, como dice necio. Un superior de un convento que es un necio. Es peor que la viuda negra. La viuda negra es esa araña chiquitita que te mata y lo mata. Es peor. Porque el gobernante debe ser prudente. Por eso dice Santo Tomás, le preguntan así en una anécdota, ¿no? Hermano Tomás, ¿quién debe gobernar el convento? ¿Fray fulano, que es un santo? ¿O fray fulano, que es un sabio, que sabe biología y matemáticas? ¿O fray fulano, sutano, digamos, que es prudente? El prudente que gobierne, el santo que rece y el sabio que enseñe. Y si no es prudente, si no está en la medida razonable y la caridad, la medida razonable, no puede gobernar. Entonces, la política, en todos los niveles de la existencia humana, no solamente la política, el político debe ser razonable y prudente y debe tener amor. Porque, por ejemplo, Nerón no era razonable ni prudente, era un loco. Napoleón era un tipo muy razonable y muy prudente, ganó todas las batallas menos la última, ¿no? Pero ganó en todos lados, fue emperador de media Europa, de África y no sé dónde más. Y no tenía esa caridad, pero era muy razonable. El gobernante tiene que, es decir, en los actos exteriores, en el obrar humano, como los actos exteriores son medios hacia el fin, debe tener razonabilidad, y para hacer acciones cristianas deben ser medidos por la caridad, porque la caridad es la medida, el modo, la manera, la forma y el alma de todas las acciones para que esas acciones sean de verdad cristianas. Si no, no. Entonces les voy a leer de San Juan de la Cruz, la subida del Monte Carmelo, libro 2, capítulo 5. Dice, ¿en qué consiste la unión del alma con Dios? Que es el bien último, hacia el cual todo el obrar humano debe dirigirse. Acuérdense, como vimos la vez pasada, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser, y al prójimo como uno mismo, por amor a Dios. La unión dice Dios, en cualquier alma, aunque sea la del mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancialmente como creador. Entonces, como criatura estamos unidos a Dios, sí, por una dependencia metafísica, ontológica, ¿no? Si Dios se desconecta de nosotros, desaparecemos, no es que nos morimos, nos hacemos nada. ¿Aparece la metafísica ahí? Sí, pero la verdadera. Es decir, conserva el ser que tiene. Pero la unión y transformación por amor del alma con Dios, que no está siempre hecha, sino solo cuando viene a haber semejanza de amor.
cuando Dios nos ama y le devolvemos amor por amor. Ahí se va dando la unión con Dios. Como digo la vez pasada, es una escala, acuérdense. Es algo que está hecho, pero poquito. Y debe irse haciendo cada vez más esta unión del alma con Dios, cada vez más intensa, Hay ¿no? que limpiar el corazón permanentemente. Sí, la purificación constante y el amor. La unión por semejanza de amor. Por tanto, así como la unión con Dios sustancial, es porque somos criaturas, como igual que los perros, esta unión es unión de semejanza. ¿Por qué? Porque el amor une y asemeja a los que se aman. Asemeja quiere decir, no la misma cara, ¿no? Como decía Cicerón, hay una unidad en el querer, en las cosas divinas y humanas. Y esto es sobrenatural. Cuando dos voluntades, es decir, la voluntad mía y la de Dios, están conformes en uno solo, que es querer lo que Dios quiere. Y así entonces, no habiendo en la una, en el alma, nada que repugne a Dios, y así cuando el alma quitare de sí totalmente, es decir, esa purificación, cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no se conforma con la voluntad divina, entonces quedará transformada en Dios por amor. Entonces hay una purificación, porque somos fallutos, evidentemente, y un crecimiento en el amor. Acuérdense que van juntos. Como veíamos la vez pasada, Dios nos da más amar y nos humilla más. Es un movimiento doble. Subir y bajar, como decíamos la vez pasada, la cara de Jacob. Subir por el amor y bajar por la humillación. ¿Por qué? Porque no somos santos, no somos perfectos. Entonces, tenemos que tener clara conciencia de nuestra propia miseria y rechazar nuestros defectos que tenemos para que el amor pueda funcionar mejor, digamos así, ¿no? Por eso dice, además, ¿no?, el alma se ha de desnudar el alma de toda criatura y acciones y habilidades propias, es decir, de su propio entender, gustar y sentir. Acuérdense que hemos visto todos estos años, la fe no es irracional, es razonable, pero está más allá de la razón. Y el amor lo mismo, como vemos hoy, ¿no? El amor a Dios está más allá, no es contra la naturaleza humana, sino que la eleva, la purifica, la eleva más allá de la capacidad humana. Por eso dice, desnudar el alma de toda criatura y acciones y habilidades propias, es decir, de su propio entender, su propio gustar, su propio sentir, para que echado todo, expulsado todo lo que es desemejante, el ir conforme a Dios, venga a recibir semejanza de Dios, no quedando en ella, el alma, cosa que no sea voluntad de Dios. Y así se transforma en Dios. Y cuando el alma más está vestida, es decir, vestida quiere decir amoldada, ¿no?, a las criaturas y habilidades de ella misma, vestida quiere decir, cuanto más confiamos, mejor digamos así, más confiamos en nuestras habilidades, nuestra naturaleza, tanto menos disposición tiene para la unión con Dios, porque no da total lugar a Dios para que se transforme en lo sobrenatural. Por eso habla mucho San Juan de Arco de desnudarse, no suprimir las acciones humanas, ojo, pero hacerlas divinas, por la caridad y por los dones del Espíritu Santo. Entonces, hay que ir a trabajar. No, yo no trabajo, ¿no? Los que van a trabajar tienen que ir a trabajar, no dejar el trabajo para ir a misa. Como les contaba, ¿no?, gente que viene acá y dice, padre, me escapé un ratito del trabajo para venir a misa. Le di permiso para hacer un trámite y aprovecho y me vengo a misa. No es así el asunto, no, andá a hacer los trámites, cumplir tu trabajo por amor a Dios y al prójimo. Entonces sí, eso vale más que la misa. La misa vale por Cristo,
Y si yo no soy fiel a Cristo en mi trabajo, en educar a mis hijos, en esto y lo otro, eso no tiene valor. No me vale a mí la misa. Pues desnudarse de todo lo que es humano para divinizar todo. Un autoengañarse, quiere reemplazar mi fallutería con Dios. Y Dios no acepta falluterías, lógicamente. Desnudarse de todo lo que nos hace desemejantes a Dios, que es la fallutería. Para amar y desear y buscar todo lo que nos hace semejantes a Dios, que es la santidad, justamente. Y bueno, y un montón de cosas que dice San Juan de la Cruz, y ustedes pueden leerlas y que lo van a enseñar muy bien. Bueno, se entiende. Por eso, amar a Dios, ¿cuál es el modo de amarlo? Amarlo sin modo. Y no hay un modo único y determinado de amarlo a Dios, porque es infinito Dios, y el amor es infinito. El amor humano es distinto, ojo, porque cuando uno se va a casar, se casa con una mujer única y determinada, no así al montón, no con la primera que pasa, ni con la segunda. Hay una determinación y una uniquidad, una única. Se puede casar con 2 o 3. Tiene que parecer la sensatez. Sensatez, porque es razonable. Las acciones humanas tienen que ser razonables e informadas por la caridad. Yo me caso con una sola que es buena, es católica, es prudente y todas las virtudes que por amor a Dios. Entonces sí, pero en el amor a Dios no hay un modo determinado y único, sino que podríamos decir todas las maneras buenas son pocas, no alcanzan. Podría decir que hay un cierto orden cuando el amor es vocacional, o sea, hay un orden. hay un orden porque Sí. la vocación, Hay un orden, por eso en la acción exterior sí, la acción exterior rige la razón, la razonabilidad. Pero en la acción interior, que es el amor, no hay medida, no hay... Porque siempre nos quedamos cortos en la proporción de amar, aunque en lo exterior hacemos las cosas bien, como corresponde. Pero en la acción de amar a Dios siempre es poco, porque es una proporción desproporcionada. Aquí me consideran que esto es un misticismo. Es mística, claro, la unión mística. No es la unión. Eso, la unión con Dios necesariamente es una unión mística porque es oscura por la fe sobrenatural, es amorosa y es, como decía, sobrenatural. No es solamente humano el asunto, no. Pero mística que viene de Dios, no mística en el sentido de algo raro, bicho raro. Algo que viene de Dios. otra cosa que me llamó profundamente la atención cuando me acerqué a estudiar la Edad Media era cuando venían, Marco Polo lo relata esto en cómo la Edad Media cuidaba los estratos sociales. Si bien es cierto, en los estamentos sociales estaba la nobleza, estaba el clero. Está bien, el amor es una vocación divina y obviamente que tiene la libertad plena de la elección, pero una cosa curiosa me llamó el ordenamiento medieval. Por ejemplo, una mujer que tenía un perfil psicológico, póngale artesana, normalmente en la Edad Media se conformaba su elección a otro artesano. Hay escuelas. Había como un orden, digamos, ¿no? Y cuando los hindúes y los persas hacen contacto con Europa, les llama la atención que tenían la misma forma de relacionarse. Y porque eso es muy humano. Es muy humano. Fíjense. O sea que había, si bien es cierto, el amor es libre en el sentido pleno, pero, por ejemplo, una psicología y un temperamento de la casta en la India, que tiene disciplinas guerreras y estéticamente, una mujer no se casaba con alguien, No.
Pero no era discriminación, Ahora, sino fíjense, había una elección por afinidad. Les pongo un ejemplo Había una cierta... cristiano, ¿Eh? un ejemplo cristiano, ¿no? Sí. En la orden de los dominicos y en otras órdenes, ¿no? Sí. Hay muchos indios de la India convertidos al cristianismo. Se convierten al cristianismo y o no, o sí, están religiosos, ¿no? Sí. Y conservan la diferencia de castas. Entonces, un brahman, sacerdote, tiene un modo de vida, él, todo, determinado como siempre lo tuvo. Y el otro, que también es sacerdote, pero de otro, es distinto. Él, sí, sí, sí. Y el otro ejemplo que es del Don Quijote de la Mancha, que estaba en el campo, se habían perdido en un bosque, Sancho y Panza, y encuentran unos cabreros, unos cuidadores de cabras, le piden para comer algo, tal. Y bueno, sí, los invitan, porque gente cristiana, ¿no? La cristiandad existía todavía, sí, los invitan a comer queso, carne, esto y lo otro, ¿no? Pan, vino, sobre todo. Y entonces, se sientan los cabreros, se sienta Don Quijote en una piedra, y Sancho queda de pie al lado, porque Sancho era el escudero, y el escudero, cuando el caballero, que es Don Quijote, comía, el escudero quedaba al lado para servirle el vino, la comida, todo, ¿no? Y entonces Don Quijote le dice, lo mira a Sancho y dice, Sancho, dice, la caballería es como el amor, iguala a lo que se ama. Y por eso, aunque yo soy tu amo y tú eres mi escudero, siéntate conmigo, porque somos hermanos. Eso no suprime estas desigualdades exteriores, pero une por el amor. Pero en la elección, voy a hablar del amor de la elección, cuando Sí. se trata del amor erótico en el sentido pleno, la elección definida, sí tiene que tener en cuenta los biotipos, las características temperamentales. Bueno, Porque se cuida mucho la vocación primaria que Dios llama al matrimonio. Pero hay un estado de naturaleza distinto en cada uno. Sí, puede ser una casarse con cualquiera. Claro, exactamente. Efectivamente, sí. Por eso es medido por la caridad y por la razón. Exacto. No hay que ser bobos, porque no se puede ser santo y ser bobo, te aviso. Podemos ser opa, pero no bobo, que es distinto. El santo, hay santos opas, y muchos, pero santos bobos no hay ninguno, te aviso. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.